Hola niños. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo Hola, les va? profe. Espera, no me ve. No sé. Ahí está el Agustín. Hola. Mira el Agustín que está de gorrito. El Está, profe. Agustín. Sí, profe, no Bien. me lo va a creer. Estoy en otro lugar, pero no se ve. Voy a otro lugar. Tanto ruido. Ah, el Matías. Uy, qué ruido. Ya. Bueno, comentarios. ¿Cuándo tuvimos la prueba? El día jueves. Sí, el día jueves. Ya, las estadísticas, algo de estadística. Segundo B, faltaron 12, eso es mucho, niños, demasiado, ¿ya? Y del segundo C faltaron 10, lo cual también es harto, o sea, más de 5 no deberían faltar. Entonces, la cosa, si yo comparo con el año pasado, ha mejorado, pero tiene que mejorar más todavía, ¿ya? Yo revisé la otra vez los que habían dado pruebas atrasadas, y igual siguen habiendo personas que deben la primera prueba porque hay algunos por ahí que se repiten. Los mismos que faltaron la primera vez cuando se aplicó a los reservados también faltaron. Yo en eso les voy a pedir que sean bien, no quiero, a ver, bien considerados y conscientes y que den la prueba cuando corresponden, por favor, y en horarios apropiados, ¿ya? Y recuerden también que WebClass de repente se pifia, entonces es importante que lo hagan cuando corresponde. Ya. No, todavía no arreglo ese problema, voy a intentar arreglarlo, que no lo he hecho. Hoy día, no, el viernes voy a tratar de hacer eso, mañana o el viernes. Tengo que ver si me resulta algo que quiero hacer y para ver ya que queden las notas definitivas, pero las van a tener, así que no se preocupen. Si ya arreglo todo eso, también arreglo las notas, subo las notas de la segunda prueba. Es que ahí también se espera que la den los rezagados para subir las notas. Eso era lo otro, que se hizo la otra vez. Así que vamos a ver cuándo las puedo subir. Todas finalmente, ¿ya? No todos están todavía en Classroom, así que por favor, inténtenlo. Si no tienen, no se pueden meter, porque pasa de repente, avisen para yo mandarles el enlace, el link más un código grande. Se pone eso y entran al tiro, ¿ya? Así que si no pueden enviarlo con la profesora, otra vez lo hice, siempre pincho ahí, me equivoco. Enviarlo con la profesora jefe, ya. Comentarios sobre la prueba, dudas, qué cosa no se entendió, qué cosa encontraron difícil. A ver, como para aclarar las dudas que hayan. Era una pregunta, pero no me acuerdo cuál era. Cuando pase eso, mi recomendación es que usted vaya y anote en el cuadernito la pregunta. Bueno, WebClass permite barajar las preguntas, así que, entonces, usted más o menos, la pregunta que se trataba de tal cosa, me quedó la duda. Entonces, porque uno tiene hartas cosas en la cabecita, así que te olvida, ¿ya? Pero tienen que estudiar, sobre todo el segundo B no está estudiando, eso sí que es súper importante. El segundo B no ha mejorado mucho, no ha mejorado casi nada las notas en relación a la primera. La histona, Jeremy Albornoz, ¿alguien se acuerda lo que era la histona? ¿Alguien me puede decir lo que era la histona primero? ¿Unas proteínas? Proteínas, exacto. Y esas proteínas acompañan ¿a quién? Al ADN. Al ADN. Acuérdense ustedes que las histonas acompañan al ADN, ¿ya? Y eso es la célula eucariota. Ojo también con eso, ¿ya? Entonces está bien que pregunte. Ahora, bueno habría sido esa pregunta haberla hecho antes, ¿ya? Bueno, el otro, por eso también hice esa guía, que yo diría que la guía de repaso, poquitos la hicieron, y poquitos también me mandaron el primer ítem respondido. ¿Ya? Otra pregunta, a ver, ya le aclaré una duda. Otra pregunta.
Camilo, ¿alguna pregunta? La María Bettina, el mismo Benjamín, la Isidora, Tomás, la Esperanza. Yo tengo Dígame. una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama? A ver, era una pregunta de la prueba que no sé si estaba correcta por lo menos, pero, o sea, en Oye, la... a ver, Esperanza, no le vamos a dar la respuesta a los compañeros que no han dado la prueba, ¿ah? Así que hay que ser cuidadoso como se pregunta. ¿Ya? ¿Qué cosa? No, pero Yo, era una profe, pregunta sobre cómo se llama cómo se encontraba el ADN en las células. Ahí ¿cómo se encuentra la célula? ¿Cómo podemos encontrar el ADN en la célula? Ojo, decía cómo, no decía dónde. ¿Ya? Así que hay que hacer la diferencia. ¿Cómo se encuentra? profe, ¿usted podría dar la nota? No, aún no, porque faltan los rezagados. Por eso no les puedo dar las notas tampoco, Ah. además que no termino Ah, ya, nunca. profe. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra el ADN? ¿Cómo lo encontramos el ADN? En el fondo, ¿bajo qué formas podemos encontrar el ADN en la célula? ¿Bajo qué forma lo podemos encontrar? Ya el compañero dice como cromosomas, sí. ¿Solo como cromosomas? ¿Lo encontramos ¿En solo el como cromosomas? núcleo o en No, algunos...? eso es dónde. Eso es dónde. La pregunta apuntaba a cómo. Entonces, como cromosoma dice el compañero, otro compañero dice Matina. como cromatina. Son las dos posibilidades de encontrar el ADN. No hay otra forma de encontrar el ADN en las células. Y lo otro, el dónde, habían hasta monitos, pues chiquillos, habían hartos monos que se pusieron en el PPT, en los PPT, donde mostraba dónde podíamos encontrar al ADN en las células. Porque recuerden que hay gran variedad de células y se clasificaban en dos grupos. Por lo tanto, teníamos que saber dónde se encontraban en las células eucariotas y dónde se encontraban en las células procariotas. Y para eso, ¿cómo era la única forma de saberlo? ¿Qué había que hacer para saber eso? Había que estudiar nomás, pues no quedaba otra. Y ahí es donde, por las preguntas que hacen, yo me doy cuenta que pueden haber estudiado, pero poquito. Entonces se olvidan porque son hartas las cosas que hay que tener en cuenta. Y eso eso lleva tiempo. ¿Ya? Es Así que ese es un repaso, yo hago un repaso corto nomás, profe. Ya, Así ¿alguna como de pregunta todo, más? así como de todo, Profe, rápido. pero yo le quería decir algo que como por el tema de estudiar, ¿por qué no podría subir los mismos PowerPoint que pasamos en la clase a webclass? Pues así Es igual que es más para fácil. eso O pasa sea, lo perdona, a siguiente. Classroom. Pasa lo siguiente, hay un canal donde ustedes pueden visitar la clase porque si no ya no tendría sentido que se subieran las clases ahí. Si yo subo, el otro día de hecho comentábamos con una colega, si yo subo, es súper cómodo y fácil para ustedes. Y por otro lado, ya no tendría sentido que hubiese un canal con la clase. No tendría sentido. Pero es por que, ejemplo, por en el ejemplo, canal, ¿cómo pasa en los otras videos están materias? súper Pero desordenados. esa es mi opinión. Y a mí, ya con que se suba la clase y yo hice el Power, ahí está mi obligación. Lo otro no es mi obligación. Y yo opino eso. No, sí, vos, pero yo, Y de está hecho bien, profe, ese es pero te es digo un porque tema igual en que otras lo vamos clases, a... Pero por eso, suba, vaya al canal y ahí también está la explicación y las preguntas que hacen ustedes mismos. Ya niños, ¿alguna Profe, pregunta más? profe, es que también cuando uno busca en el canal, hay como ciento y algo de videos y están súper desordenados. Está el canal, la obligación es colocarlo en el canal y no tendría sentido que, o sea, que las clases se subieran nomás porque ustedes no van a ver las clases del canal. Lo importante es que vean, más que el PowerPoint, que vean la clase, porque ahí está la explicación. ¿Ya? María Bettina, dime, ¿es de la prueba la pregunta? ¿Dudas de la prueba? No, más o menos del canal de YouTube. Yo siempre trato de pasar materia, pero eso sí tengo problemas porque los videos en segundo medio B me salen muchos videos repetidos y me sale la lista de la fecha desordenada. A eso es lo que nos La verdad es que yo ahí no puedo hacer, primero no puedo hacer nada, me parece raro. Yo el año pasado teníamos que hacer un trabajo, entregar un registro, bla, 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 y me tuve que meter al canal. Y la verdad es que estuve en todos los cursos metiéndome y la verdad es que tampoco me demoré una enormidad, ni era tan terrible como que el año pasado.
No, lo que están diciendo los compañeros es que se puede ordenar por fecha de subida. ¿Qué pasó? Sí, Entonces, pueden hacerlo. como se puede ordenar por fecha de subida, no hay problema en el orden de las fechas. Profe. Así que, bueno, ya niños, vamos entonces, si no hay más preguntas de la prueba, dudas de los de los Profe. aprendizajes, dígame. Una pregunta, ¿cuándo subirá las notas? Usted entró atrasado, parece, porque ya respondí esa pregunta. ¿Ya? Profe, A si ver. tenemos, por ejemplo, algunas dudas con las clases que se suben a el canal de YouTube, ¿dónde nos contactamos con usted? ¿Me manda preguntas por Classroom? ¿Y solamente ocuparemos Classroom para tener guía y contestar preguntas? Sí, solamente para eso. Mm, Nada más. Ya, voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Profe, Recuerden entonces como que no sirve de mucho tener Classroom para solo hacer eso, sino que también una plataforma para que nos pueda ir subiendo la materia. Además, en el canal de YouTube, la calidad del PowerPoint se ve peor y a algunos no les va a cargar bien y se ve un poco mal en YouTube. En cambio, si la sube a Classroom, todos vamos a poder ver Bueno, como a pero nuestra hasta aquí, manera el contenido. niños, no sigamos discutiendo porque hasta aquí yo no voy a subir los PPT a Classroom. Aparte de que yo creo que por lo menos un tercio en cada curso no se ha metido a Classroom. ¿Ya? Así que, a menos que digan otra cosa y que no exista el canal, el año pasado funcionamos con el canal, no hubo ningún problema, así que seguiremos funcionando con el canal. ¿Ya? Eso será. Entonces, y yo insisto, en el canal lo importante es que está la explicación. ¿Ya? O si no, lo otro es llegar, buscar los temas y van ustedes los buscan en Google, porque o si no, no tiene mayor sentido el que uno haga la clase y se graben. Y es trabajo extra también. No mío, de todos los anfitriones. ¿Ya? Bueno, nosotros estábamos hablando acerca de los cromosomas. Así que esta clase, los cromosomas, ¿no es cierto?, la segunda parte. El objetivo es explicar que los cromosomas pueden ser clasificados según diferentes criterios, como el tamaño de sus brazos y la función que cumplen. ¿Ya? Bueno, y aquí hay algunas cosas que recordar que las hemos dicho ya como por varias clases atrás, ¿no es cierto? Los cromosomas de cada especie poseen una serie de características como la forma, el tamaño, vimos que tenía el centómero en una cierta posición, y las bandas que presentan, ¿no es cierto?, estos cromosomas al teñirse. Después, el conjunto, ¿no es cierto?, de estas características, estas particularidades que tienen los cromosomas, ¿no es cierto?, que permite identificar los cromosomas de las distintas especies, recibe el nombre de, como decíamos, de cariotipo. Entonces, el conjunto de cromosomas de cada especie constituye lo que se llama el cariotipo, ¿ya? Y la representación gráfica de ellos es lo que llamamos el cariograma, ¿ya? Ahora, ese cariotipo que en el fondo se hace, no es algo que, no es algo, ¿no es cierto?, que esté en la célula en sí. El cariotipo, el hombre le puso ese nombre al conjunto de cromosomas de, ¿no es cierto?, de los individuos. Perdón, ahí que se me corrió. Ya, está medio loco mi computador, ya. El conjunto, entonces, este cariotipo sirve para detectar las anomalías en el número de cromosomas, las anomalías, ¿no es cierto?, en la forma que puedan tener los cromosomas, y detectar finalmente, ¿no es cierto?, enfermedades, ¿ya? Y aquí yo coloqué, esto lo habíamos visto también, cariotipo y cariograma, ¿no es cierto? El hombre puede obtener los cromosomas en la etapa de división, ¿no es cierto?, previo a haberlos teñido, y, ¿no es cierto?, luego le saca foto y luego, ¿no es cierto?, manualmente los va ordenando, ¿ya? Y así constituye o construye el cariotipo de los individuos, ¿ya? Y así se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, primero, si el número de cromosomas que tienen los individuos es el normal, el número de la especie, si ha cambiado ese número, si hay más o menos cromosomas, y por otro lado,
las características estructurales de los cromosomas. Si se mantienen, si, ¿no es cierto?, les falta alguna parte, si tienen partes de más, etc. Entonces el cariotipo tiene su utilidad. Bueno, entonces cada especie, como sabemos entonces, posee un número determinado de cromosomas. El número total de cromosomas por célula, ¿no es cierto?, es específico para cada especie, y nosotros decíamos que le llamamos, ahí podemos, es un concepto, no es difícil, hablamos de la dotación cromosómica cuando nos referimos a todos los cromosomas que tiene un individuo, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, los cromosomas que tienen los seres humanos y otros seres vivos, hablemos de seres vivos que están constituidos por células eucariotas, tienen cromosomas que son lineales, es decir, el ADN está abierto, y no es cerrado como un anillo, como en el caso de las células procariotas, ¿ya? Por otro lado, decíamos también que pueden ser ordenados en pares, ordenados en parejas, ¿ya? Y cada uno, ¿no es cierto?, de estos cromosomas, cuando yo los ordeno en par, va a provenir del padre y el otro proviene de la mamá, ¿ya? Y a este par de cromosomas que yo puedo ordenar, porque cada uno de nuestros cromosomas tiene uno que es similar, yo le voy a llamar cromosomas, a este par yo le voy a llamar cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces, podemos ordenarlo, ¿no es cierto?, en pareja. Y aquí está lo que, bueno, hemos mencionado lo que muestra, ¿no es cierto?, esta imagen habla del número de cromosomas de distintas especies, ¿ya? Y por otro lado, pregunta acá, ¿cuántos pares de cromosomas presenta el sapo? Y aquí vamos y buscamos al sapo. ¿Dónde hay un sapo? Acá. Acá. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie? 26. 26, ya. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos presenta el sapo entonces? 13. 13. Tiene 13 pares de cromosomas homólogos. O sea, si nosotros pudiésemos tomar células del sapo y ordenarlas, ¿no es cierto?, y ordenarlas en pareja, buscarle a cada cromosoma su homólogo, nos encontraríamos, ¿no es cierto?, con que son en total, ¿no es cierto?, 13 pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en relación a ese concepto? El No. concepto homólogo. De ¿No? los cromosomas homólogos, es como que el sapo tiene 26 y hay que dividirlo, como por la mitad. Lo que pasa es que cuando el hombre estudia los cromosomas en distintas especies, bueno, aparte de saber que cada especie tiene un número determinado, se da cuenta que dentro del conjunto de cromosomas de cada especie, cada cromosoma tiene uno que es similar. ¿Ya? A ese que es similar en el tamaño, en la forma, en las bandas estas que presentaban los cromosomas que hablamos la otra vez, ¿ya? Entonces, son similares en todo eso, entonces a este par de cromosomas se le llama homólogo. Y eso implica que podemos nosotros, el hombre, puede ordenar, ¿no es cierto?, a los cromosomas en pareja, porque cada uno tiene uno que es similar. Es como las manos, ¿no es cierto? Y una mano con otra, ya tenemos dos manos, tenemos un par de manos, pero una mano con otra son semejantes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahora pasa lo mismo con los cromosomas. ¿Ya? Cada cromosoma que existe tiene uno que es similar. Y eso permite que el hombre haya ideado, ¿no es cierto?, haya podido teñirlo, haya podido estudiarlo, se dio cuenta que cada cromosoma tenía uno que era similar y los ordena en pareja. Y a cada pareja le colocó un número. Entonces, los tiene identificados a la pareja 1, 2, etcétera, etcétera. En la especie humana, ¿cuántas parejas de cromosomas homólogos tenemos? En la especie humana. Primero tenemos que recordar cuántos cromosomas tenemos nosotros. 46. 46, ya. Cada cromosoma, perdón, tiene uno que es similar. ¿En cuántas parejas entonces, en cuántas parejas puedo ordenar yo
a estos 46 cromosomas? En 23. En 23. ¿Ya? Ahí. Claro. Ahora, si es verdad, si yo divido por cuánto me aparece la cantidad de pares homólogos, 2. por 2, pues, ¿no es cierto? Porque se supone que cada cromosoma tiene uno que es similar a él, pues. O sea, en cada grupo de cromosomas en las distintas especies, ¿no es cierto? Hay parejas de cromosomas que son similares. Y a esas parejas de cromosomas entre sí que son similares se les llama homólogos. ¿Y homo qué significa? Homo, ¿qué significaba? Igual. Igual, ¿no es cierto? Similar, semejante. Ya. Bueno, y ahí hay varios casos más que podemos mencionar. Y aquí yo sigo hablando de los cromosomas homólogos. Entonces, cada par de cromosomas homólogos se conforma de cromosomas que son similares, tanto en su forma, y aquí está, en la posición del centrómero, acordémonos que ese era el centrómero, esa como cintura que tenía, ¿ya? Y los genes que portan, que se ubican distribuidos. Ahora, en el fondo tiene que ver, la ubicación de estos genes tiene que ver con estas bandas que se obtienen, recuerden que decíamos que cada cromosoma tiene bandas características. Entonces, si estos dos tienen mismo tamaño aproximado, la misma forma, es decir, estos brazos iguales, estos otros brazos iguales, por lo tanto la misma ubicación del centrómero, y las bandas iguales, significa que este y este son homólogos. ¿Ya? Entonces son parejas de cromosomas homólogos. Y lo otro que se sabe, ¿no es cierto?, que el hombre aporta un cromosoma homólogo de cada par, y la mujer aporta con otro cromosoma homólogo, ¿no es cierto?, de cada par. Entonces, cuando se produce, cuando hay reproducción, cada padre aporta con cierta cantidad de cromosomas homólogos, y al formarse el cigoto, se establece el número de cromosomas. Ya. Entonces ahora dice, y ahora nosotros aprovechando esto, vamos a ver el nombre que se le da a aquellas células que tienen pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? Porque nosotros dijimos la otra vez que la verdad, no sé si se acuerdan, dijimos acerca, pongámonos nosotros como ejemplo, ¿qué dijimos acerca del número de cromosomas en nuestra especie, por ejemplo? ¿Todas nuestras células tienen el mismo número de cromosomas? ¿De qué, profe? Sí. ¿Todas nuestras células tienen el mismo número de cromosomas? No. ¿No? No. La mayoría sí, pero había un pequeño grupo que no tenía el mismo número. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles eran esas células? Yo no, profe. Las sexuales. Las sexuales. Esa. Entonces, Ay, teníamos, no. voy a anotar acá, ¿cuánto es el número de cromosomas de nuestra especie? 46. 96. 6. Ya. La mayoría de nuestras células tienen 46, pero existe un grupo de células, más bien pequeño, que tiene ¿cuántos cromosomas? 23. Tiene 23. Bien. Ahora, a estas que tiene 46, que son la mayoría de las células, nosotros le llamamos células, así voy a representar células, le vamos a llamar células somáticas. ¿Ya? Uy, el acento me quedó por otro lado. Y aquellas que tienen solo la mitad del número de cromosomas, esas corresponden a las reproductoras. ¿O qué otro nombre reciben las reproductoras en general? ¿Qué, profe? ¿Qué otro nombre reciben las células reproductoras en general? Gametos. Estos son los gametos. 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 Y de esos gametos hay dos. Uno gameto que es del hombre y el otro gameto que es de la mujer. ¿Cuáles son los gametos del hombre? Espermatozoides. Los espermatozoides. Aquí todo va a empezar a encajar.
Los espermatozoides, lo voy a poner así. Y en el caso de la mujer, ¿cómo se llaman? ¿El Sus- óvulo? Óvulos. ya, vamos a colocar óvulos. Ya. Ahora, espermatozoides y óvulos, que son gametos o células reproductoras. ¿Ya? Y ellos se caracterizan porque tienen solo la mitad del número de la especie. Espérense. Disculpen ahí que... No, profe, ¿qué ha pasado? No, lo apreté. Lo que pasa es que mi computador es touch y donde escribo Ah, sí, sí, sí. es muy sensible. Entonces se me cambia la página. Em, Tiene Se entiende, profe, se entiende. su incomodidad, es que se me arranca de repente. A Ya, mí igual. ya. Entonces, solo nuestras células reproductoras, en la mujer los óvulos y en el hombre los espermios, tienen la mitad del número de cromosomas de la especie. En cambio, todas las otras células tienen el total. Ahora, a todas las otras células en general, yo les voy a llamar células somáticas. Soma viene de cuerpo. La palabra, hablar de soma implica cuerpo y ya. En este caso hace referencia a todas las otras células del cuerpo. ¿Tienen cuánto? 46. Pero la única excepción que tiene 23 son estas, las reproductoras. ¿Listo? Ya, pregunta. Porque ahora vamos a incluir, vamos a reunir toda esa información. Ya, preguntas. Los gametos opuestos se refiere a los espermios y a los óvulos, ¿cierto? Sí, pero No sé, la verdad es que uno no habla de gametos opuestos. ¿Ah? Cuidado con que lo eso. había ¿No? escuchado ese término por ahí. Pero... La verdad es que yo no. No, pero mejor no usarlo ya. De gametos opuestos no me suena raro. Ya. Bueno, pero ya sabemos ya. Entonces, gametos en las especies tienen solo la mitad del número de cromosomas. Miren ahora. Yo aquí acabo de hablar de células haploides y células diploides. O también puedo hablar de núcleo. Esto es aplicable a la célula eucariota. Ya. Cuando yo hablo de células haploides o diploides, tiene que ver con si presentan o no pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? Entonces, si las células tienen pares de cromosomas homólogos, reciben un nombre u otro. Profe, Dígame. una compañía está escuchando entrecortado por el internet que tiene. ¿Y usted cómo me escucha? No, yo lo escucho bien. El tema es que la compañera lo escucha entrecortado a usted. Es Por el tema que de su internet. es el internet de ella, y la verdad es que frente a las fallas del internet de ella o mío, no podemos hacer nada, lamentablemente, po. Dependemos de la compañía. Acuérdense la otra vez cuando, no fue con ustedes, me quedé, se escuchaba así toda la clase, toda, ¿ya? Qué lata, es una lata que dependamos de ellos. Bueno, entonces, ¿estamos claros? Entonces, aquí aparecen estos conceptos de células diploide y célula haploide. Este concepto tiene que ver con que si la célula tiene pares de cromosomas homólogos o no. Entonces veamos. Le llamamos célula diploide a aquellas células que tienen pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? En cambio, aquellas células que no presentan pares de cromosomas homólogos le vamos a llamar células haploides. ¿Ya? Bueno, veamos aquí lo que dice. Si una célula posee los dos cromosomas de cada par homólogo, se dice que esta célula es una célula diploide. Y aquí me equivoqué, copié mal. Si tiene solo un cromosoma del par, es una célula, vamos a arreglarla al tiro acá, porque si no va a quedar el error. Haploide, ahí debe decir haploide, yo me equivoqué y repetí. ¿Sería haploide, tía, entonces? En el segundo caso es haploide. ¿Ya? Entonces, con H. haploide con H. ¿Cuándo? Entonces, una célula, yo la estudio, la observo y puedo, ¿no es cierto?, ordenar sus cromosomas en pares,
se dice que la célula es diploide. ¿Ya? Se dice que es diploide. Entonces, una célula es diploide cuando, si yo la estudio al microscopio, cada cromosoma, ¿no es cierto?, tiene su par homólogo. O yo puedo ordenar sus cromosomas en pares. ¿Ya? En cambio, si yo me encuentro con células donde no existe el par homólogo, y por lo tanto tienen solo la mitad, a esas células yo les llamo, ¿cómo les llamo? Haploide. En consecuencia, miren ustedes, estas células que nosotros llamamos somáticas. Las somáticas, ¿son diploides o son haploides? Las células, ¿Son haploides? las células somáticas, Sí. ¿son haploides o diploides en la especie humana? Yo digo que son haploides. ¿Cuántos cromosomas tienen nuestras células somáticas? 46. 46. Y al tener 46, aquí están el total de cromosomas de la especie. Por lo tanto, estas células tienen los 2 cromosomas de cada par homólogo. O sea, ¿cuántos pares de Son cromosomas? diploides. Ya, ¿cuántos pares son estos 46? 23. Ah, 23. 23. Entonces, oye. todas las células somáticas tienen 23 pares de cromosoma homólogo. ¿Qué pasa con las reproductoras? ¿Qué pasa con las reproductoras? Que tienen menos. Tienen Tienen la mitad. solo la mitad, por lo tanto, cada cromosoma no tiene a su par homólogo. Y en ese caso, las reproductoras, por esto se les denomina, o son, células haploides. ¿Ya? Sí, sí. Silencio. No, Mucho sí. silencio. No, Pregunta. sí, ¿cómo era la célula haploide, profe? Que me perdí un poco ahí. Miremos acá, pues. Si una célula posee los 2 cromosomas de cada par homólogo, o sea, posee pares de cromosoma homólogo, ¿ya? En ese caso la célula es diploide. Y nuestras células somáticas, todas las células de mi cuerpo que no son reproductoras, constituyen células somáticas. Y esas tienen el total. ¿Y el total es de cuánto? 46. 46. Por lo tanto, eso significa que si tienen el total, yo puedo ordenar en parejas mis cromosomas, porque a cada uno le voy a encontrar su homólogo. Y eso significa que las células somáticas, cualquiera de mis células somáticas, son células diploides. En cambio, ya sea los óvulos o los espermios, tienen solo la mitad del total de cromosomas, ¿ya? Y por lo tanto, cada cromosoma no tiene su homólogo y en ese caso, estas células son células haploides. Ya. Veamos acá. Entonces, diferencia entre célula haploide y diploide. En la diploide, yo tengo pares de cromosomas homólogos. Hay 2 copias de cada cromosoma. En cambio, en la haploide hay solo una copia de cada cromosoma. ¿Ya? Ahora, si este fuera, miren ustedes, escuchen bien lo que les voy a preguntar. Si este fuera el ejemplo de una especie cualquiera, ¿cuántos cromosomas tendría esta especie? Si esta fuera ejemplo de una especie, ¿cuántos cromosomas tendría esa especie? Como el Mira, doble. aquí está la información. ¿Cuántos cromosomas tendría esta especie? A ver, Perdón, profe, se me Ahí dice complica. 2 copias más, ¿no? 2 copias de cada cromosoma. ¿Qué sería esto? Un par de cromosoma homólogo, otro par de cromosoma El homólogo, doble. otro par de cromosoma homólogo. 6 El doble. ¿Sí qué? Hágame la frase completa. cromosomas.
¿Cuántos cromosomas tendría la especie? 6 6. cromosomas. 6 cromosomas. 6. Sus células diploides tienen, ¿no es cierto?, 3 pares de cromosomas homólogos. En cambio, sus células haploides tienen solo 3 cromosomas. A cada uno le falta su pareja. ¿Se acuerdan por qué decíamos que... no, esa pregunta todavía no. ¿Qué células en mi organismo son haploides? No me acuerdo mucho en clase Gametos. anterior. ¿Qué células son haploides? Las células reproductoras. Las reproductoras. Entonces vamos a suponer, en este ejemplo, que las células reproductoras de esta especie tienen ¿cuántos cromosomas? 3. 3. 3 que aporta el padre y 3 que aporta la madre. Ah, ok, Que se ok. aportan en los espermios y otros 3 que se aportan en el óvulo. Por lo tanto, ¿qué pasa con el óvulo y el espermio en la reproducción? Se fecunda. Se unen, ¿no es cierto? Se fusionan en este proceso que se llama fecundación y ahí forman una célula que es diploide. ¿Se dan cuenta? Ojo, sí, sí, sí. Las células haploides, óvulo y espermatozoide, se fusionan y constituyen una célula que es diploide. Y de esa célula que es diploide nos formamos de ahí en adelante, nos constituimos. Ya. Y ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver lo último. Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Qué células son diploides? Bueno, yo voy a poner entonces acá y voy a dibujar células. Ahora, ¿qué células son diploides? Deme ejemplo de células que sean diploides en mi organismo o en su organismo. El esperma. El esperma está mal dicho. Primero, a ver, hablamos de espermio o espermatozoide. En la Espermio. especie humana, hablemos de la especie humana, voy a anotar especie así, SP. En la especie humana, ya. ¿Cuál es el número de cromosomas de la especie humana? 46. 46. Ya, las células somáticas tienen todas 46. ¿Qué células somáticas usted me podría nombrar? A ver, niños, ¿qué células somáticas me pueden nombrar? Espérame, profe, estoy pensando. Cerebrales. Ya, neuronas. ¿Cuál otra? Conocen hartas células, se los aseguro. Las Neuronas. conocemos, pero no sabemos cómo decirlo. Sí, El nombre. no, sí sabe. ¿Perdón? El nombre. Eso es como- Nombre de célula. Eso es. Sabemos mucho, pero no sabemos el nombre. Ya, pero digan, nómbreme entonces alguna célula de alguna parte del cuerpo. Aunque no sepa el nombre, célula de tal parte. Ya. Las células de los huesos, células ¿Esta óseas. que forma el tejido, profe? Sí, pero ¿cuál? ¿Sirve? No, células óseas de los huesos. Óseas. Los glóbulos blancos. ¿Nunca habían oído hablar de los glóbulos blancos? No Etcétera. mucho. Ya. No, ya, bueno. Todas esas son células de mi cuerpo que tienen 46 cromosomas. En general, yo le llamo células somáticas, porque son parte del cuerpo. Pero por el hecho de que tienen, ¿no es cierto?, la totalidad de cromosomas de la especie, y por lo tanto yo puedo ordenar a los cromosomas en pares, yo por eso digo que son diploides. ¿Ya? ¿Qué células son, no es cierto?, ¿Reproductoras? reproductora? Ahí teníamos el óvulo y, y espermatozoide. En la especie humana, porque ese es mi ejemplo ahora, aquí hay solo 23. ¿Ya?
Y por el hecho de tener 23 cromosomas esta célula, se dice que es haploide. Porque no tiene, yo aquí no le encuentro la pareja a cada cromosoma, no está la pareja homóloga. En cambio, aquí sí. ¿Ya? Listo. Hemos terminado. Ya, nos faltaron varias cosas y hay un cuadro que lo voy a subir para que ustedes lo completen. Ahí yo hablo del número de cromosomas de la especie, el número de cromosomas de la célula diploide. Aquí hay distintas especies con su número de cromosomas y tienen que anotar el número de cromosomas de las células diploides y el número de cromosomas de las células haploides. ¿Listo? Ya. Profe. Y, bueno, nos faltó eso, lo que estudiamos hoy día, recordamos, y nos faltó ver los tipos de cromosomas, porque vamos a ver que hay tipos de cromosomas, ¿ya? Y como dice ahí, complete la actividad de la clase. ¿Listo? Ya. Ya, niños. Súper. Deben ir estudiando.